Mi esposo tiene pesadillas cada vez que llueve, donde repite, no debí enterrarla en el jardín. Hoy, durante una tormenta, nuestro perro desenterró un collar con una placa que tiene el nombre de su primera esposa, la que según él abandonó el país. El olor a tierra húmeda y el trueno distante eran los heraldos inevitables de la desgracia en mi casa. No me refiero a la desgracia en el sentido de un techo con goteras o la interrupción del servicio eléctrico, sino a la llegada de esa sombra fría y calculada que se cernía sobre mi esposo, Jonathan, cada vez que las nubes se rompían. Vivíamos en una casa acogedora en las afueras, rodeados de un jardín exuberante que era el orgullo de Jonathan, un hombre que parecía encontrar paz en la poda meticulosa y la simetría de los macizos de flores. Para mí, Clara, la casa era un nido. Para él, se había convertido en una prisión emocional, especialmente cuando el clima se volvía inclemente. Nuestra noche había comenzado con una cena tranquila, pero a medida que el viento aullaba contra el cristal de la ventana, vi cómo sus hombros se tensaban y sus ojos, generalmente un azul claro y confiado, se oscurecían. Subimos a la cama, y mientras yo me envolvía en el edredón, buscando la calidez familiar, Jonathan se quedó en el borde, inmóvil, mirando la lluvia caer con una intensidad que daba miedo. El insomnio era su compañero de tormenta, pero esta noche parecía más un presagio. Habíamos estado casados por 5 años, años llenos de una felicidad que yo creía inquebrantable, pero siempre había una pared invisible entre nosotros, construida con la historia de su primer matrimonio. Según Jonathan, su primera esposa, Lillian, había sido una artista volátil que, cansada de la vida suburbana y abrumada por la falta de éxito en su carrera, simplemente había abandonado el país 10 años atrás. Una nota de despedida lacónica, un adiós a través de un abogado, y el fin de un capítulo. Nunca me había sentido celosa de Lillian. Era una historia tan limpia y conclusiva que parecía más una nota a pie de página que un fantasma. Pero las noches de lluvia, ese fantasma adquiría forma audible y perturbadora. La medianoche trajo consigo la tormenta perfecta. Los relámpagos iluminaban la habitación como flashes de una cámara espeluznante, y el repiqueteo de la lluvia en el techo se intensificó hasta convertirse en un redoble de tambores. Fue entonces cuando Jonathan comenzó a moverse inquieto. Sus sábanas se enredaron a su alrededor, su respiración se aceleró, y un sudor frío perló su frente. El terror en su rostro era palpable, y el sonido que brotó de sus labios fue un lamento gutural que me heló la sangre. No, no debí enterrarla en el jardín, repitió, la frase raspando su garganta, una confesión arrancada por el miedo primario y el poder de la tormenta. Yo me quedé inmóvil, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que Jonathan podría escucharlo incluso en su trance febril. Intenté despertarlo, mi mano rozando su brazo, pero él se encogió, gimiendo, atrapado en un ciclo de culpa y pánico. La frase se repetía una y otra vez, monótona y terrible, resonando en la pequeña habitación. No era un sueño vago, era la recreación de un momento específico, un recuerdo que la lluvia traía a la superficie de su mente. La negación que siempre había mantenido en la vigilia se desmoronaba bajo el asedio del trueno. La inocua historia del abandono del país se desintegraba en la oscura realidad de una sepultura clandestina. La mañana llegó, dejando un rastro de destrucción menor en el jardín y la promesa silenciosa de que la pesadilla de Jonathan había terminado, al menos hasta la próxima tormenta. Él se despertó, pálido y exhausto, sin recordar nada de lo que había gritado. Su rutina regresó, forzando una normalidad que ahora se sentía como una mentira grotesca. Pero yo, Clara, no había olvidado. La palabra enterrar la y jardín estaban grabadas a fuego en mi mente, ligando la belleza que tanto amaba con un posible crimen atroz. La casa ya no era un nido, era un escenario potencial. Y mientras Jonathan se afeitaba con su habitual precisión, yo miré por la ventana. El césped, revuelto por la tormenta, tenía una zona particularmente fangosa cerca del viejo roble en la parte trasera. Fue entonces cuando lo vi. Max,
nuestro Golden Retriever de 3 años, estaba en el centro de ese parche de barro, cavando con un frenesí inusual para él. Sus patas delanteras volaban, levantando montones de tierra mojada. Lo llamé, pero él gruñó, concentrado en su excavación. Cuando finalmente se detuvo, exhausto y embarrado, inclinó la cabeza y ladró triunfalmente. De la tierra, en la boca de Max, colgaba un objeto pequeño y brillante. Un collar. El aire se había vuelto pesado y quieto, cargado con el olor agrio de la tierra removida por la lluvia y la frenética actividad de Max. Lena no tardó en reaccionar. La imagen de Jonathan en la agonía de su pesadilla, repitiendo una y otra vez la terrible frase, se superpuso a la imagen del perro excavando con una devoción casi macabra. Sabía, con la certeza fría y aplastante que solo da la verdad inesperada, que lo que Max había encontrado era la confirmación física de la confesión nocturna de Jonathan. Se acercó al perro con paso lento, cada músculo de su cuerpo tenso por la ansiedad. Max, suelta, ordenó con una firmeza que Max no se atrevió a ignorar. El perro, con un último gruñido de protesta, dejó caer el objeto. Era un collar de mujer, la cadena fina y de plata, manchada por la humedad de la tierra y la corrosión del tiempo. Lena se arrodilló sobre el césped empapado, sintiendo el frío colarse por sus rodillas. El barro se había pegado a los eslabones, pero lo que realmente llamó su atención fue el relicario que colgaba de la cadena. No era un colgante ornamental, era una pequeña placa de identificación, el tipo que se usa para alertar sobre alergias o, en este caso, grabado con un nombre. Con dedos temblorosos, Lena tomó el collar y lo frotó contra su llán, quitando la capa más gruesa de lodo. El metal bajo la suciedad era liso y frío. La placa no contenía una inscripción formal, sino 3 palabras grabadas con una tipografía cursiva, un poco desgastada en los bordes por el roce o el tiempo bajo tierra. Lillian Vesper. El mundo pareció contraerse. Lillian Vesper. La primera esposa de Jonathan. La mujer que, según él, había abandonado el país para perseguir su sueño artístico, dejando atrás su vida, su casa y a su esposo. La mujer que Jonathan, en el terror de su pesadilla, había confesado haber enterrado en el jardín. El vínculo era ineludible, la evidencia tan brutalmente obvia que casi gritaba. Lena sintió un mareo repentino. El pánico se transformó en una necesidad desesperada de ocultar el hallazgo antes de que Jonathan saliera del garaje y se dirigiera a su trabajo en la oficina de contabilidad. Rápidamente, envolvió el collar embarrado en el puño de su sudadera y se dirigió a la casa. Al pasar por la ventana de la cocina, vio a Jonathan. Estaba de espaldas, tomando su café matutino con la tranquilidad de un hombre que se enfrenta a una pila de recibos, no a la posibilidad de una acusación de asesinato. Esa fachada de normalidad era lo que más aterrorizaba a Lena. ¿Podría una persona llevar una doble vida tan perfectamente compartimentada? Una de culpabilidad atormentada bajo la lluvia y otra de meticulosa vida suburbana bajo el sol. Se dirigió al baño del piso superior, cerró la puerta y abrió el grifo del lavabo, dejando correr el agua caliente para disimular el sonido. Con cuidado, desenrolló el collar y lo colocó bajo el chorro. El agua se llevó el barro, revelando la plata con un brillo opaco. Lillian Vesper. La placa se veía vieja, sí, pero no tan gastada como cabría esperar de una joya simplemente perdida. Parecía haber sido arrancada o desprendida de algo con cierta violencia. Además, la cadena no estaba rota por corrosión, sino que tenía un eslabón final que parecía forzado. Lena se examinó en el espejo. Su reflejo era el de una mujer al borde del colapso, pero la archivista que había dentro de ella tomó el control. No podía confrontar a Jonathan con la confesión de una pesadilla y un trozo de plata. Necesitaba más. Necesitaba evidencia que pudiera presentar a una autoridad, si el peor de sus miedos resultaba ser cierto. Guardó el collar, aún húmedo,
Dentro de una bolsa de plástico Celebel y la escondió en el fondo de una caja de zapatos antigua, debajo de la ropa que no usaba en el armario. Este secreto, este trofeo desenterrado por su perro, era ahora su arma y su carga. Cuando Jonathan finalmente salió de la casa, su despedida fue tan cariñosa como siempre, un beso rápido en la frente y un comentario sobre lo mucho que amaba su café. Me aseguraré de limpiar el jardín esta tarde, dijo con una sonrisa, señalando el agujero que Max había dejado cerca del roble. No quiero que esto se quede así antes de que llegue la próxima tormenta. Esas palabras, limpiar el jardín, resonaron en Lena como una amenaza codificada. Jonathan no solo quería tapar el agujero, quería enterrar de nuevo su pasado. Ahora, la cuestión ya no era si debía investigar, sino cómo hacerlo sin que su esposo, un hombre que parecía tener la capacidad de matar, se diera cuenta. Las horas que siguieron a la partida de Jonathan se estiraron en una agonía lenta y silenciosa. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como un teatro donde yo era la única actriz consciente de la tragedia oculta tras el telón. Cada sonido era una amenaza, cada coche que pasaba, una posible sirena. Mientras hacía la limpieza de rutina, mis ojos no dejaban de desviarse hacia el jardín, hacia el parche de barro revuelto cerca del viejo roble, el punto exacto donde Max había desenterrado el collar de Lillian. El agujero era una cicatriz abierta en la tierra que gritaba la verdad. Jonathan regresó al atardecer, con esa aura de cansancio decente que traen las largas horas frente a hojas de cálculo. Se cambió de ropa, y, tal como había prometido, se dirigió directamente al cobertizo. La luz anaranjada del crepúsculo lo bañaba mientras se afanaba en su tarea. Lo observé desde la ventana de la cocina, fingiendo picar verduras para la cena, pero cada uno de sus movimientos era un microscopio para mí. Jonathan no solo rellenó el agujero con la tierra que Max había sacado, fue más allá. Trajo bolsas de tierra fresca, la esparció, la aplanó con la parte posterior de la pala y, finalmente, espolvoreó semillas de césped. Su trabajo no era una reparación, sino una restauración meticulosa. Quería que el jardín se viera inmaculado, como si nunca, jamás, hubiera sido perturbado. La escena era la personificación de su vida, una superficie perfecta que ocultaba una podredumbre inconfesable. Una vez que Jonathan se retiró a su oficina para revisar unos números de última hora, su coartada habitual, Lena supo que era el momento de actuar. Ya había pasado la tarde buscando en línea sobre Lillian Vesper. Lo que encontró confirmó el relato de Jonathan, una breve mención en los archivos de la ciudad sobre una separación legal por abandono, una notificación en un periódico local de su supuesta mudanza al extranjero. No había informes de personas desaparecidas, no había avisos de la policía. El cierre había sido tan rápido y limpio que era casi quirúrgico, orquestado por un abogado que Jonathan había contratado en ese momento. Mi verdadera búsqueda, sin embargo, tenía que ser en el corazón de su privacidad, su pequeña oficina en el segundo piso, ese santuario de números y códigos. El acceso a su computadora era imposible, ya que estaba protegida con una contraseña biométrica que usaba para su trabajo, pero había una vieja cómoda de caoba, su reliquia familiar, que Jonathan usaba para guardar documentos personales, pólizas de seguros y viejos álbumes de fotos. Era allí donde buscaría cualquier rastro que el abogado no hubiera podido borrar. Me moví por el pasillo con la ligereza de un fantasma, sintiendo que cada tabla del piso crujía bajo mi peso, delatando mi traición. Al llegar a la oficina, la puerta estaba ligeramente abierta. Jonathan estaba de espaldas a mí, su figura inmóvil frente al monitor brillante. Me alejé y esperé 10 minutos más, la tensión casi insoportable, hasta que oí el clic de la silla y el sonido de su taza de café al ser dejada sobre el escritorio. Él se fue al baño. Era mi única oportunidad. Entré en la oficina, mi corazón martilleando contra mis costillas. Fui directamente a la cómoda de caoba. Los cajones superiores estaban llenos de facturas, pasaportes caducados y llaves viejas.
El cajón inferior, sin embargo, estaba cerrado con un pequeño candado de bronce. Era un candado de combinación de 3 dígitos que él nunca se había molestado en ocultar. Recordé una conversación trivial de hace años, una broma sobre su manía de usar siempre fechas importantes. Su cumpleaños, mi cumpleaños o, irónicamente, su fecha de boda. Probé el mío, no funcionó. Probé el suyo, nada. Con una frustración creciente y sabiendo que el tiempo corría, me detuve. ¿Qué fecha podría ser lo suficientemente importante como para proteger un secreto, pero lo suficientemente dolorosa como para recordarla? Pensé en Lillian. Probé la fecha en que, según los papeles, ella había abandonado el país, la fecha de la separación legal. La combinación numérica funcionó. El candado hizo un clic audible y liberó la cerradura. Dentro del cajón, no había álbumes de fotos ni pólizas. Había un único objeto, escondido bajo una capa de viejas cartas de mi madre, un pequeño libro de contabilidad con una cubierta de cuero desgastado. No era su libro de contabilidad profesional, era un diario financiero personal. Lo abrí. El primer registro era de hace 10 años, la época de la desaparición de Lillian. La escritura de Jonathan era pequeña y ordenada. Las entradas no eran de gastos comunes. Había pagos irregulares y sustanciales, todos hechos en efectivo, a una entidad legal SL. Y lo más escalofriante, en la parte posterior del diario, había un mapa dibujado a mano de nuestro jardín. El mapa era esquemático, pero inequívocamente mostraba el perímetro de la cerca, el roble viejo, y marcado con una X negra y gruesa, el lugar exacto donde Max había cavado. La verdad ya no era una pesadilla, era una hoja de cálculo. Jonathan Vesper no había sido abandonado, había pagado por una coartada, posiblemente por la desaparición de su esposa, y el jardín era, sin duda, su tumba. El collar no era un objeto perdido, era un error. Lena pasó la primera hora después de encontrar el libro de contabilidad de cuero en un estado de hiperconciencia silenciosa. Se había retirado a la cocina, fingiendo limpiar los platos, mientras el diario descansaba sobre el mármol, oculto bajo una pila de recetas. Cada entrada, cada número en la pulcra letra de Jonathan, era una estaca en el corazón de su matrimonio. Las fechas de los pagos a la entidad legal SL no eran aleatorias. Comenzaban justo después del día en que Lillian supuestamente había abandonado el país, y continuaban mensualmente, como un alquiler macabro, durante los primeros 5 años de su ausencia. Utilizando el conocimiento residual de un curso de investigación que había tomado años atrás, Lena centró su análisis en la cantidad de los pagos y el nombre de la empresa. La suma total era sustancial, mucho más de lo que costaría un simple servicio legal para una separación. Entidad legal SL sonaba genérico a propósito, diseñado para ser una fachada. Usando su teléfono en modo incógnito y una conexión VPN, Lena se sumergió en los registros corporativos en línea. Tuvo que buscar en archivos comerciales menos visibles, cruzando referencias de nombres de directores que Jonathan había mencionado incidentalmente en viejas conversaciones de negocios. Finalmente, encontró la conexión escalofriante. Entidad Legal SL era una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, especializada en logística de reubicación y gestión de crisis de reputación. Pero el nombre del director ejecutivo, un abogado de perfil bajo que una vez había trabajado en la misma firma que el asesor legal de Jonathan, reveló la verdadera naturaleza de la entidad. No se trataba de un servicio legal de separación, era, sin duda, una empresa de limpieza de escenas y creación de coartadas, un servicio para los que tienen dinero para hacer desaparecer problemas, incluyendo personas. Con el conocimiento de que Jonathan había pagado para encubrir la desaparición de Lillian, el mapa dibujado en la contraportada del libro se convirtió en una guía ineludible. La décima gruesa en el jardín no era una referencia casual, era una coordenada de entierro. La urgencia de excavar se intensificó al escuchar el parte meteorológico de la noche.
Se anunciaba un nuevo frente de tormenta para la madrugada. Eso significaba dos cosas. Primero, que la tierra, ya suelta, estaría más fácil de mover, y segundo, que Jonathan se hundiría nuevamente en su pesadilla y su confesión bajo la lluvia. La planificación debía ser meticulosa. Lena sabía que Jonathan dormía profundamente una vez que caía en su terror nocturno, pero el riesgo de que se despertara o que Max reaccionara al ruido era demasiado alto. Su plan, esperar la primera ola de la pesadilla, el momento de mayor inmersión de Jonathan, y llevar a cabo la excavación con la máxima discreción. Necesitaba luz, silencio y herramientas pequeñas para no alarmar a los vecinos ni a su propio esposo. Se dirigió al garaje, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, en busca de herramientas. En el rincón, encontró una pala de jardinería pequeña y una linterna frontal. Las tomó con sumo cuidado, envolviéndolas en una lona vieja para amortiguar cualquier ruido metálico. Justo cuando se enderezaba, escuchó un ruido que la hizo congelarse. La puerta interior del garaje se abría. Jonathan estaba allí, en pijama, mirando directamente a Lena y a la lona que contenía sus herramientas de excavación. El tiempo se detuvo. Lena no pudo mover un músculo, la traición y la culpa la dejaron paralizada. «Clara, ¿qué haces despierta a estas horas?», preguntó Jonathan, su voz baja por el cansancio. Sus ojos, sin embargo, no tenían el tono frío y calculador que yo temía, sino una mirada vidriosa y somnolienta. Lena se recompuso rápidamente, la mentira fluyendo con la necesidad de supervivencia. «Ah, hola, cariño». No podía dormir por el viento. Bajé a buscar las mantas viejas del estante. El pronóstico dice que hará mucho frío esta noche y quería sacarles el polvo para el sofá. No quería despertarte. Lena forzó una sonrisa, esperando que la oscuridad del garaje ocultara el pánico en sus ojos. Jonathan miró la lona envuelta en las manos de su esposa, y luego el estante de mantas vacío. Por un momento aterrador, pareció que iba a cuestionarla. Pero el cansancio o, quizás, el efecto secundario de la pesadilla inminente, lo dominó. Solo asintió lentamente. «Ah, claro. Bien. Te espero arriba, entonces. La lluvia no tardará en llegar, ¿verdad?». Al decir lluvia, su rostro se crispó ligeramente. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Lena temblando en la oscuridad del garaje. Lena no perdió un segundo. Regresó a la casa, se puso ropa oscura y gruesa, y se preparó mentalmente para la tarea que tenía por delante. Esperaría escuchar la primera frase de terror de Jonathan, la primera repetición de no debía enterrarla en el jardín, y luego, saldría a probar si su confesión era un hecho de sangre. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando el cielo volvió a rasgarse con un trueno violento. Clara estaba despierta y vestida con ropa oscura, sus músculos rígidos por horas de espera tensa. El primer relámpago iluminó el dormitorio, revelando el rostro angustiado de Jonathan. Había comenzado. El patrón era el mismo, pero el terror parecía haber escalado. Su respiración era superficial y errática, y sus manos se aferraban a las sábanas como si fueran el borde de un acantilado. La frase resonó en el silencio, más fuerte esta vez, un lamento lastimero: «Lillian, por favor, el olor». No debí enterrarla en el jardín, nunca se irá. La mención del olor fue un detalle nuevo y macabro que selló la determinación de Clara. Jonathan estaba atrapado en el recuerdo, completamente ajeno al mundo exterior. Era su única ventana de oportunidad. Clara se deslizó de la cama con la cautela de un ladrón, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Se dirigió al garaje con la linterna frontal y la pala envueltas en la lona. Una vez fuera, el aire frío y pesado la golpeó, mezclándose con la humedad de la tormenta. La lluvia caía ahora en un diluvio incesante, lo que, paradójicamente, era una bendición. El ruido del agua amortiguaría el sonido de la pala,
y la oscuridad. Espesa a pesar de los destellos ocasionales de los relámpagos, era su mejor aliada. Se dirigió al punto marcado en el mapa, la zona justo detrás del viejo roble, cerca de la cerca de madera. El área que Jonathan había reparado tan meticulosamente la tarde anterior estaba empapada, la nueva capa de semillas de césped flotando en pequeñas piscinas de lodo. El esfuerzo de Jonathan por restaurar la normalidad solo había hecho el lugar más fácil de identificar. Arrodillándose, encendió la linterna frontal. El cono de luz revelaba el barro brillante y la tarea intimidante que tenía por delante. Clara, una mujer acostumbrada a la delicadeza de los documentos de archivo, tomó la pala pequeña de jardinería, el metal frío bajo su guante, y comenzó a cavar. El primer golpe fue un sonido sordo y húmedo que se perdió bajo el estruendo de la lluvia. La tierra, recién removida por Jonathan, cedía con relativa facilidad al principio. Clara cavaba en silencio, concentrándose en el ritmo monótono, usando la fuerza de sus brazos y la desesperación en su corazón. El tiempo se difuminó. Los minutos se estiraban como horas. En ocasiones, la oscuridad era total entre relámpagos, y Clara cavaba a ciegas, guiada solo por la sensación del metal hundiéndose en el suelo. Cada golpe de pala era un acto de traición y una búsqueda de la verdad. De vez en cuando, se detenía para escuchar. Solo oía la lluvia y, a través de la pared de la casa, el grito ahogado y repetitivo de Jonathan, la banda sonora de su crimen. Después de lo que pareció una eternidad, Clara notó un cambio. La capa superficial de tierra removida terminó, y la pala comenzó a golpear una tierra más dura, más compacta, de un color arcilloso diferente. Luego, al profundizar unos 30 centímetros, sintió una resistencia inusual. No era una raíz de árbol, sino algo más sólido, más definido. Dejó la pala y usó la pequeña paleta de mano, cavando cuidadosamente, sintiendo una náusea helada. Con un movimiento delicado, rozó la tierra y expuso un fragmento. No era hueso, ni madera, ni piedra. Era un material liso y oscuro. Clara usó el borde de la paleta para raspar la mugre, y la luz de su linterna reveló un contorno inconfundible, la punta desgastada de un zapato de tacón. El tacón era robusto, de cuero envejecido y agrietado. El aliento se le escapó. Era real. La pesadilla de Jonathan, la confesión a medianoche, la placa con el nombre, el mapa codificado, todo era real. No se trataba de una fantasía neurótica o una metáfora oscura. Su esposo había asesinado a su primera esposa y la había enterrado a menos de 10 metros de la puerta trasera de la cocina. El terror se transformó en una claridad helada. Clara no necesitaba desenterrar el cuerpo completo. El zapato, y el terror que se había adherido a él, eran suficientes. Su mano se dirigió a la lona que contenía la pala, y recordó el collar de Lillian, escondido en la bolsa de plástico. La evidencia ahora era triple. Pero al mirar la oscuridad de la tierra húmeda, notó algo más, un detalle que el barro no podía ocultar completamente. Junto al zapato, un pequeño objeto metálico reflejaba débilmente la luz de la linterna. Lo alcanzó. Era un frasco pequeño de latón, diseñado para contener medicamentos, casi oxidado. Lo limpió con el pulgar. La tapa estaba atornillada, y aunque el metal estaba corroído, logró distinguir una diminuta etiqueta escrita a mano, LV migraña severa. No usar con alcohol. La nota de suicidio de Lillian, el relato de abandono, la coartada perfecta, todo se vino abajo. Lillian no había huido, la habían silenciado y enterrado. Y ahora, Clara, su segunda esposa, estaba arrodillada en su tumba clandestina, con la prueba de su asesinato en las manos. Tenía que salir de allí, borrar su rastro y enfrentar la realidad, estaba casada con un asesino. El terror que había invadido a Clara se convirtió en una fría necesidad de supervivencia. La vista del zapato de Lillian, el frasco de medicamentos que invalidaba la coartada del abandono,
y el lodo pegado a sus guantes eran pruebas que debía ocultar de inmediato. Jonathan, aunque inmerso en su pesadilla, podría despertar en cualquier momento, y el amanecer no tardaría en revelar su trabajo en el jardín. Actuó con una concentración metódica, la misma que aplicaba Jonathan a su jardinería y a su contabilidad. Primero, usó la pala para reemplazar la tierra, empujándola de vuelta al agujero. No podía compactarla con la meticulosidad de su esposo, pero hizo lo suficiente para que la superficie pareciera solo una zona de barro revuelta por la tormenta, no una excavación reciente. Recuperó el zapato y el frasco de latón, envolviéndolos en la lona junto a las herramientas. Su siguiente tarea era crítica: eliminar cualquier evidencia de su presencia. Se arrastró por el jardín, recogiendo cualquier terrón de barro que se hubiera adherido a su ropa o a la lona. El ruido del motor del aire acondicionado, encendiéndose y apagándose con el cambio de temperatura post-tormenta, le ofreció un leve camuflaje sonoro. Regresó al garaje, y allí, bajo el débil resplandor de una bombilla, se quitó la ropa embarrada y la arrojó, junto con la lona y los guantes, en una bolsa de basura célebre. No podía tirarla, la quemaría en un lugar seguro y lejano. Los elementos cruciales, el collar, el zapato, el frasco y el libro de contabilidad de Jonathan, los guardó en una mochila pequeña, de senderismo, que Jonathan nunca usaba. Sabía que esta evidencia era lo único que la protegía. Su vida ya no valía nada si Jonathan sospechaba que ella conocía la verdad. Al entrar en la casa, el olor a tierra húmeda le pareció abrumador. Se duchó rápidamente, usando agua fría para ahuyentar el cansancio y el pánico. Al salir del baño, se detuvo frente al dormitorio. Jonathan seguía durmiendo, aunque el terror de la pesadilla había cedido paso a un sueño agitado y sudoroso. Su rostro, sin embargo, no parecía el de un hombre atormentado, parecía el rostro de un hombre culpable que solo encontraba paz en la inconsciencia. Clara sintió una repulsión física. El tiempo de la normalidad había terminado. No podía quedarse en la casa esperando a que Jonathan despertara y viera su trabajo defectuoso en el jardín. Tenía que irse, pero no como una víctima huyendo, sino como una investigadora que se retira para preparar su caso. Necesitaba dinero, protección, lo más importante, a alguien que pudiera manejar la evidencia sin ser inmediatamente ligado a Jonathan. Se dirigió al pequeño escritorio de su habitación. Tomó su tarjeta de débito y una cantidad de dinero en efectivo que había ahorrado sin que Jonathan lo supiera. Luego, el paso más difícil: llamar a alguien. Su círculo social era pequeño, y todos sus amigos cercanos eran, inevitablemente, amigos de la pareja, admiradores de la solidez de Jonathan. Solo había una persona. Una amiga de la universidad, Elena, que había trabajado brevemente como asistente de un detective privado antes de convertirse en investigadora para una firma de seguros. Elena era discreta, escéptica y estaba fuera del radar de Jonathan. Clara le envió un mensaje de texto cifrado, utilizando un código que habían creado durante una clase de criptografía universitaria. Código rojo lluvia. Tengo el libro de contabilidad. Necesito la dirección de contacto más segura. Me voy a primera hora. No llames. El amanecer ya se asomaba, un tono melancólico de rosa y gris. Clara se puso ropa sencilla, tomó la mochila con la evidencia y se paró en el umbral. Miró la casa que había compartido con un hombre que ahora era un extraño y un monstruo. La mentira ya no podía sostenerse. Antes de salir, se detuvo en el recibidor y tomó una de las llaves de repuesto del coche. No tomaría su propio coche, que Jonathan reconocería, sino el viejo pick-up de trabajo que él usaba para el jardín, el que siempre estaba estacionado en el garaje y que él solo usaba una vez a la semana. Un coche discreto, lleno de tierra y herramientas. Al deslizarse fuera, cerró la puerta con suavidad. Su corazón latía con la promesa de libertad, pero el miedo no se había ido, solo se había transformado.
Ahora era el miedo al depredador que estaba a punto de despertar. Mientras se alejaba por la calle desierta, la respuesta de Elena llegó a su teléfono. Una dirección de un buzón de correos en una ciudad a 500 kilómetros de distancia y una instrucción clara: ve allí. Nadie puede saber que me buscaste. El amanecer la encontró a más de 100 kilómetros de su casa, conduciendo el viejo pick-up de Jonathan, un vehículo lleno de herramientas y con la caja oxidada, la cual ofrecía una fachada de normalidad laboral que, irónicamente, la protegía. El viaje era una niebla de ansiedad y falta de sueño. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver un sedán oscuro acercándose, pero el verdadero peligro no era la persecución en carretera, sino el momento en que Jonathan despertara y descubriera que no solo su esposa se había ido, sino también su camioneta, el libro de contabilidad y, potencialmente, su coartada. Sabría, sin una duda, que Clara era la portadora de su secreto. Clara mantuvo el pick-up en carreteras secundarias, evitando las cámaras de peaje y las áreas de servicio grandes. En una pequeña y descuidada gasolinera rural, se detuvo el tiempo justo para llenar el tanque y encontrar un rincón tranquilo lejos de otras personas. Necesitaba repasar la evidencia, transformar el pánico emocional en análisis forense. Desempacó la mochila con sumo cuidado. El frasco de latón, el que llevaba la etiqueta de LV migraña severa. No usar con alcohol fue el primer objeto de estudio. Jonathan siempre había descrito a Lillian como una mujer de espíritu libre, una artista que rechazaba las ataduras médicas. La etiqueta probaba que Lillian padecía una condición médica seria, lo cual, para un asesino calculador, podría ser manipulado. Si un forense revisaba la escena, un exceso de medicación o una sobredosis accidental mezclada con alcohol habría sido una conclusión fácil para un cuerpo que ya no existía oficialmente. La historia del abandono protegía a Jonathan de una investigación por homicidio. El frasco probaba que él estaba al tanto de una vulnerabilidad. Luego vino el libro de contabilidad. Clara pasó horas antes revisando las entradas, pero ahora, la cifra de los pagos a la entidad legal SL no dejaba de resonar: 25,000 pesos al principio. Y luego pagos mensuales de 5,000 pesos por 5 años. Era una cantidad exorbitante para servicios legales. Pero había algo más. En la primera página, bajo el nombre de Lillian Vesper, había 2 números de póliza escritos a lápiz con una nota al lado: pago final octubre de 14. El corazón de Clara dio un salto doloroso. Sacó su propio teléfono y, usando una aplicación de búsqueda de archivos públicos, buscó pólizas de seguro de vida bajo el nombre de Lillian Vesper. El sistema era opaco, pero la fecha de pago final era demasiado específica. Se trataba de la fecha de expiración del plazo para declarar a una persona legalmente muerta in absentia. Jonathan, como cónyuge y único contacto, no podía declararla muerta legalmente hasta después de 7 años sin contacto, a menos que hubiera una circunstancia probada, o, si había una cláusula de abandono. Sin embargo, Jonathan había esperado exactamente 10 años, 2 años después de que Lillian abandonara el país, para cobrar algo. Clara buscó los registros de propiedad de su propia casa, que habían comprado juntos. Descubrió que la hipoteca actual se había saldado con un pago global inusualmente grande hacía exactamente 2 años, en octubre de ese mismo año. Y ese pago global coincidía, con una precisión escalofriante, con la suma total de 2 pólizas de seguro de vida de alto valor que figuraban a nombre de Lillian Vesper, ambas con Jonathan como único beneficiario. El motivo no era la pasión, era el dinero. Jonathan no solo quería a Clara, quería la casa, el estilo de vida y la estabilidad financiera que venía al deshacerse de una primera esposa que, probablemente, estaba arruinando sus finanzas o amenazando con exponer algo más turbio en su contabilidad. El asesinato de Lillian no fue un acto impulsivo, fue una liquidación de activos, fría, premeditada y meticulosamente financiada por el mismo hombre que dormía a su lado.
La comprensión del alcance de su traición fue una puñalada helada. Jonathan era un psicópata calculador que había usado el terror de las pesadillas como una válvula de escape personal, sin importarle que la verdad se gritara en voz alta en la oscuridad. El sol estaba alto cuando Clara llegó a la ciudad de su destino. El P.O. Box de Elena no era un buzón cualquiera, sino un servicio de mensajería discreto utilizado por investigadores privados. Siguiendo las instrucciones cifradas de Elena, recogió un paquete. No había gente, ni cámaras. Dentro, encontró una llave de un apartamento de alquiler vacacional prepagado y un sobresellado que contenía un plan de acción detallado, incluyendo el número de un contacto legal de confianza y el nombre de un detective privado que Elena recomendaba encarecidamente. El plan de Elena era claro: no contactes a las autoridades todavía. Primero, establece una coartada de tu propia desaparición. Segundo, autentica la evidencia. Jonathan debe ser investigado por el Estado, no por ti. Él es peligroso, y tú ya eres su testigo más comprometido. Clara sabía que tenía razón. Si Jonathan la encontraba antes de que la evidencia estuviera en manos seguras, su destino sería el mismo que el de Lillian. El apartamento alquilado que Elena había asegurado era un refugio temporal, funcional y anónimo en una ciudad que Clara no conocía. Lejos de la casa que ahora era una escena del crimen y una prisión potencial, Clara sintió el primer atisbo de alivio, pero también la pesada responsabilidad de la evidencia. El primer paso del plan de Elena era crucial: desaparecer de manera creíble. No podía simplemente huir, tenía que dejar un rastro que confundiera a Jonathan, lo más importante, que lo mantuviera en la casa y lejos del agujero en el jardín. Siguiendo las instrucciones del sobre, Clara se dirigió a un buzón de correos en un centro comercial concurrido y envió una nota manuscrita a su casa, dirigida a Jonathan. En ella, con una letra temblorosa que apenas se reconocía, simuló una crisis nerviosa por el estrés laboral y la lluvia constante, anunciando una separación temporal para aclarar mis ideas en un hotel. Era la coartada que Jonathan siempre había usado con Lillian, la huida emocional. Esto lo forzaría a mantener la fachada de ser el esposo abandonado y no lo impulsaría a investigar de inmediato su paradero, sino más bien a cubrir la vergüenza social de un segundo abandono. Una vez asegurada su desaparición, vino el paso más crítico: poner la evidencia en manos de alguien. El contacto de Elena era un detective privado llamado Marco, que operaba desde una oficina discreta en el segundo piso de un edificio de oficinas antiguas. Marco era un hombre de negocios, no de emociones, y trató a Clara con una frialdad profesional que ella agradeció. Mi amiga Elena me informó, dijo Marco, sus ojos fijos en la mochila. Ella dice que tiene un caso de desaparición y encubrimiento, con evidencia física. Yo solo tomo evidencia y la paso a mis contactos en la fiscalía o en la prensa, dependiendo de la sensibilidad. Usted ya es una testigo comprometida. Su trabajo aquí es entregar, cortar el contacto y desaparecer. Clara sacó los artículos y los puso sobre la mesa, cada uno con una etiqueta: el collar de Lillian, el zapato embarrado, el frasco de medicamentos que probaba su vulnerabilidad y el libro de contabilidad que revelaba el motivo financiero de Jonathan. Marco examinó el libro con una lupa, prestando especial atención a los pagos a la entidad legal SL y las notas sobre las pólizas de seguro de vida. Su expresión se endureció. Esto no es solo un crimen pasional, señora. Esto es fraude de seguros, encubrimiento y asesinato con premeditación. El rastro financiero que dejó su esposo es asombroso. Él es un contador, y el sistema de cobro en efectivo y las empresas offshore gritan profesionalismo. Marco tomó fotos de cada artículo. La evidencia será transferida a una caja de seguridad bancaria esta noche. Yo me encargaré de filtrarla a la División de Crímenes de Cuello Blanco y a los contactos en la prensa. Cuando Jonathan Vesper sea arrestado, no vendrá por un chivatazo, sino por una investigación financiera federal. Al salir de la oficina,
Sintiéndose increíblemente ligera a pesar de haber entregado su única protección física, Clara encendió su teléfono. Había evitado usarlo para no ser rastreada, pero ahora era esencial para monitorear la reacción de Jonathan. Y la reacción no se hizo esperar. Había una docena de mensajes de Jonathan, todos con el mismo tono: preocupación, confusión, subyacente a todo, una rabia contenida. El primero era un mensaje de texto. Clara, ¿dónde estás? Recibí tu nota. Esto no es justo. Volvamos a casa. Estoy preocupado. Los siguientes mensajes escalaban en un patrón que Clara ahora podía identificar como manipulación. Pero fue la última llamada perdida lo que la hizo temblar. No era solo una llamada, era un mensaje de voz que había dejado media hora antes. Clara, su voz era baja y controlada, pero la calma era más aterradora que un grito. Sé que estás en el pick-up. Revisé el garaje. ¿Por qué lo tomaste? Necesito esa camioneta para mañana. Y, por cierto, Max desenterró algo más cerca del roble esta mañana. La lluvia ha estado dura. Necesito que vuelvas para que me ayudes a fijar la tierra antes de que se arruine el césped. Ven a casa, por favor. El mensaje era una amenaza codificada. Jonathan no solo se había dado cuenta de su ausencia y la había ligado a la camioneta, sino que había inspeccionado el agujero. No sabía que se había llevado Clara, pero sabía dónde había estado y estaba utilizando el jardín como carnada. El hecho de que mencionara que Max había desenterrado algo más era una forma de decirle: sé que estuviste cavando. Su coartada había fallado. Jonathan no tardaría en ir por ella. Clara se dirigió inmediatamente al apartamento. Ya no podía confiar en el anonimato. Marco tenía la evidencia, pero ella todavía estaba viva, y eso la convertía en el eslabón débil de la cadena. Tenía que desaparecer de la ciudad antes de que su esposo, el contable meticuloso y asesino, pudiera rastrear los movimientos de su tarjeta de crédito o la ubicación de su teléfono. El mensaje de voz de Jonathan era más que una amenaza, era una declaración de guerra fría. La calma en su tono, el control con el que mencionó el algo más desenterrado por Max, probaba que el hombre era un psicópata funcional. El terror nocturno de sus pesadillas era solo la válvula de escape para una culpa que no afectaba su capacidad para calcular. Clara sabía que su breve estancia en la ciudad, marcada por el uso de su tarjeta para la gasolina y la actividad telefónica, era un faro para un contador con acceso a las bases de datos. No tardaría en llegar al edificio de oficinas o al apartamento temporal. Siguiendo su instinto de huida, Clara no esperó a que anocheciera. A través del teléfono prepagó que Elena le había enviado por mensajería urgente, organizó un encuentro con su amiga. Elena la recogió en el estacionamiento de un hospital, un lugar caótico donde el tráfico constante y la afluencia de gente ofrecían la mejor cobertura. Elena no hizo preguntas, solo miró a Clara, que parecía una sombra de la mujer que había conocido, y asintió. Marco me llamó. Dice que tiene suficiente. Pero necesita 3 días para la filtración. El escándalo debe ser a nivel federal. Elena había organizado el siguiente tramo de la fuga. Había alquilado un coche a su nombre, pagado con efectivo, y le entregó a Clara una billetera llena de billetes y una identificación falsa. Te vas a la costa oeste, instruyó Elena. Hay un pequeño pueblo pesquero. Nadie te buscará allí. El plan es simple, 3 días de silencio absoluto. La evidencia golpeará el martes. Tienes que estar viva para testificar. Mientras Clara conducía el coche de alquiler hacia la autopista, su último acto fue encender el GPS del pick-up de Jonathan y dirigirlo, a través de una aplicación remota que él había instalado para ella, a la parte más concurrida de una terminal de buses interurbanos. Era una distracción temporal, un rastro falso para que Jonathan perdiera horas rastreando un vehículo vacío. Sin embargo,
Jonathan demostró ser más rápido y más despiadado de lo que Elena había previsto. Apenas 2 horas después de que Clara dejara el pick-up, Jonathan la encontró. No en la terminal de autobuses, sino a través de la red de cajeros automáticos. Había forzado un informe bancario y había notado el retiro inusual de una gran suma de efectivo en la ciudad donde Clara se había escondido. No necesitaba el pick-up, el dinero era el rastro de calor. Usando su experiencia contable, Jonathan llamó a la empresa de software de seguimiento de la tarjeta de crédito. Fingiendo una emergencia financiera conyugal, obtuvo acceso a la ciudad donde Clara había estado. Un rápido cruce de datos con las agencias de alquiler de coches locales reveló que Elena, su vieja amiga, había alquilado un vehículo a su nombre. La red se estaba cerrando. Jonathan entendió que el tiempo se agotaba y que Clara no solo había huido, sino que había activado una respuesta externa. Su fachada de víctima se rompió por completo. Dejó la oficina de contabilidad y se puso en camino. Clara pasó las siguientes 48 horas en una cabaña alquilada en el bosque, a miles de kilómetros. Estaba incomunicada, salvo por un teléfono satelital que Elena había proporcionado para una sola llamada de emergencia. El silencio era una tortura. Finalmente, el martes por la mañana, cuando se cumplía el plazo, Clara usó el teléfono. La llamada fue a Marco, el detective. «Marco, ¿está hecho?», preguntó Clara, su voz ronca por el miedo y la falta de sueño. «Sí, Clara. Las notas sobre el libro de contabilidad, las pólizas de seguro, y la foto de la placa de Lillian Vesper están en manos de los federales. También se filtró una versión anónima a 3 medios de comunicación. El escándalo de Entidad Legal SL y el posible fraude de seguros se está explotando. Acaban de emitir una orden de búsqueda para Jonathan Vesper por fraude financiero. El asesinato vendrá después, cuando excaven». Clara sintió una oleada de alivio tan potente que casi la hace caer, pero Marco continuó, su voz tensa. «Pero hay algo más. Jonathan nos ha contraatacado. Ha lanzado una campaña para desacreditarte. Utilizó sus contactos para enviar una nota a la prensa sugiriendo que tú estás teniendo una crisis mental y que la evidencia es una fantasía paranoica, alimentada por sus pesadillas y el estrés del matrimonio. Y luego, lo peor, y usó un servicio de localización de teléfonos satelitales. No me preguntó dónde estabas, solo preguntó por la señal del número de emergencia. Sabe que estás en el noroeste. Estará buscándote en cualquier momento. Vuelve al anonimato, Clara. El juego de las sombras terminó, ahora es el juego de la captura. Él sabe que eres la única testigo». El aire en la cabaña de alquiler, encaramada en una colina solitaria del noroeste, era denso y estancado. Clara había apagado todas las luces, confiando en el velo de la noche para protegerla, pero el mensaje de Marco resonaba en su mente como una campana de alarma. «Sabe que estás en el noroeste». Jonathan era rápido y, lo más aterrador, no se detendría. La amenaza de arresto por fraude financiero solo lo haría más desesperado por eliminar al testigo que ligaba el dinero con el cuerpo. Pasada la medianoche, Clara escuchó el sonido que temía, un sonido que no pertenecía al bosque, el motor de un vehículo deteniéndose silenciosamente en la entrada oculta. No era la policía, era Jonathan. Él no vendría con violencia abierta, sino con su marca registrada de control psicológico. Agarró el único objeto a mano que podía servirle como arma, el atizador de hierro de la chimenea. Se retiró a un rincón oscuro de la cabaña, justo al lado de la pesada puerta de entrada. La puerta se abrió con un clic suave. Jonathan había forzado la cerradura. El haz de luz de una linterna recorrió la sala. Su figura se movía con una confianza escalofriante. Clara, su voz era un susurro bajo, casi cariñoso, la misma voz que usaba para consolarla después de sus pesadillas. Sabía que no podías irte sin una explicación adecuada.
Es un lugar hermoso, ¿no crees? Tienes buen gusto para el exilio. Jonathan apagó la linterna. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, se fijaron en el rincón donde Clara estaba oculta. Ella no se movió. Ya es demasiado tarde, Jonathan, dijo Clara, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Ya no eres un hombre asustado por la lluvia, eres un fugitivo. Marco tiene la evidencia. El libro, el collar, las pólizas. Todos saben de Lillian. Jonathan suspiró con una teatralidad exasperada. Lillian. Siempre tan dramática, incluso en la muerte. Él dio un paso hacia ella. Es cierto, Clara. La enterré en el jardín. Pero escúchame, tienes que entender el porqué. No era amor por ti, ni odio por ella. Era el activo. Lillian era un pasivo financiero, una deuda sin fin. Las pólizas de seguro eran mi única salida de la ruina que ella creó. El jardín, Clara, era solo una solución práctica y económica. Un secreto que teníamos que guardar, tú y yo. Y en mis pesadillas, yo te lo estaba pidiendo, una y otra vez, que me ayudaras a guardarlo. Esa justificación, la reducción de un asesinato a un cálculo financiero, fue el último clavo en el ataúd de su credulidad. Clara levantó el atizador, el metal reflejando un brillo peligroso. No voy a ayudarte a guardar tu secreto, siseó Clara. La próxima vez que llueva, solo recordarás la culpa. Y estarás solo. Jonathan sonrió, un gesto frío y vacío. No voy a estar solo, Clara. No mientras haya testigos. Y ahora que he sido desacreditado en la prensa, tengo una razón perfecta para estar aquí. La nota que dejaste, la crisis mental. El asesino siempre soy yo, y la esposa enloquecida y suicida que desaparece con el arma del crimen. De repente, un destello iluminó la cabaña, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales. La tormenta, esa compañera constante de las pesadillas de Jonathan, había llegado. El sonido del diluvio golpeando el techo de la cabaña fue instantáneo e incesante. Y con el sonido de la lluvia, el rostro de Jonathan se transformó. El control desapareció. El miedo, crudo y animal, regresó a sus ojos. Su respiración se aceleró y su mirada se desvió de Clara hacia la nada. Los efectos de la pesadilla, el disparador psicológico de la lluvia, lo habían golpeado en su vigilia. Abrió la boca, y su voz no era la del asesino calculador, sino la de un niño aterrorizado. No, no debía enterrarla, el olor. Clara supo que era su momento. No podía luchar contra el contador astuto, pero podía desarmar al hombre atormentado por su crimen. Mientras Jonathan retrocedía, envuelto en su pánico inducido por el clima, Clara usó el atizador no para golpearlo, sino para golpear la pared con un estrépito. El ruido, combinado con el trueno, rompió la concentración de Jonathan por completo. Cayó al suelo, gimiendo. Y entonces, el sonido más dulce que Clara había escuchado jamás cortó el rugido de la lluvia. Sirenas. 3 días después de la filtración, las autoridades, rastreando la última ubicación conocida de Jonathan después de emitir la orden de arresto por fraude y utilizando las coordenadas del satélite interceptadas por Marco, habían llegado. La puerta se abrió de golpe y varias figuras con impermeables y linternas llenaron la habitación. Jonathan Vesper, el contador de vida perfecta, fue levantado del suelo, aún temblando y repitiendo la frase, mientras el agua de la tormenta se filtraba por la puerta. Las esposas sonaron con un clic definitivo, el último sonido de control que se imponía sobre su vida. Clara se quedó de pie en la oscuridad, con el atizador en la mano, ilesa. El jardín silencioso de su hogar ya no era su prisión, y el collar de Lillian Vesper ya no era su carga. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en años, Clara sintió que el diluvio estaba limpiando, no enterrando.
El esposo se había ido, y con él, la pesadilla de la casa.